Hola, hola a todas y todos. Hoy vamos a ver el ejercicio de dosificación. Am, eso. Este es el enunciado, entonces básicamente nos piden destruir un ecosistema en pos de la economía y entonces nosotros vamos a aceptar obviamente, plata es plata. Eh, Normalmente en un ejercicio así tenemos que, bueno, esto es puro relleno, pero acá van a leer, determinar la dosificación de un hormigón que será utilizado para una represa. Eso es importante. ¿Para qué se va a utilizar ese hormigón? eh, Método constructivo por tramo, eso no importa mucho, y nos van a dar los datos del hormigón. Entonces, acá nos deberían dar como especificaciones como geométricas del hormigón, la fuerza mínima que requiere la resistencia a la compresión ese mismo hormigón. Acá me pueden decir derechamente 25 megapascales o me podrían decir, por ejemplo, G20. G20 significa que tiene que resistir 20 megapascales. G25, 25 y G30, 30 megapascales. Creo que se entiende. Densidad de grueso compactado, esto también me lo tienen que dar. ¿Qué tipo de cemento es? Normalmente el cemento 1 al 4 son cementos comunes y corrientes con alguna que otra característica específica. En este caso cemento tipo 4 genera una reacción de poco calor, entonces no genera grietas. Algo que no se tienen que aprender, pero del 1 al 4 consideren que es corriente, el 5 ya sería de alta resistencia y sin aire agregado. Uy, ahí sí. Entonces, vamos a ir dejando los datos que sean necesarios para la dosificación, vamos a ir agregándolo acá. Resistencia de compresión requerida no es la misma que esta de acá, esta es la mínima. La requerida es ya con el factor de seguridad. Entonces vamos a partir primero por calcular el tamaño máximo del árido. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vean que acá tenemos el encofrado, ¿cierto? Así como el molde donde vamos a vaciar nuestro hormigón y aparte tenemos los fierros que van dentro, pues el acero, porque es hormigón armado. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos llegar y echar piedras de cualquier tamaño porque se nos podrían quedar atrapadas, por ejemplo, acá, en los bordes. Eso generaría burbujas, lo que después genera que el hormigón se rompa o tenga menos resistencia. Entonces, acá tenemos C, E, S y B. Acá ven que hay B, S y E y no está el C. La norma generalmente dice que cualquier cuestión que no esté especificada lo multiplicamos por 3 cuartos, o sea, el tamaño del área. Eh, no se preocupen porque igual en el certamen les dejé un ejercicio que ocupan solo E, S y B. Así que no se preocupen mucho de eso. Eh, Acá definimos el B, el S y el C, ¿cierto? Del espesor del muro, el claro relieve entre las barras, distancia entre barra y encofrado. Definimos y lo multiplicamos por el factor que nos dice acá y nos va a dar este valor. Ahora, ¿cuál debería elegir yo? Bueno, yo elijo el más chico, en este caso el 56,25. Porque si ya cumple con este, entonces cumple con los 75 y cumple con los 200. Piensen que estamos viendo el tamaño máximo del árido que podemos meter. Si dejamos de 200 milímetros, entonces dejamos piedras muy grandes para, por ejemplo, esta sección, se nos podrían atascar. Ya, lo anotamos entonces en nuestra tabla. Ahora vamos con el slump, el cono de Abrams. Nosotros hacemos nuestra mezcla, la vaciamos en un cono, ¿cierto? En este cono de acá, y dejamos que se asiente un poco y sacamos el cono. Y vamos, lo ideal es que baje así, pues, ¿cierto? Tiene que bajar un poquito y las paredes se tiran un poco al lado. Lo que nosotros medimos es la diferencia entre esta parte, la línea como punteada, con lo que bajó. Ese es el slump o el asentamiento del cono de Adams. Tienen, par- eh, tienen casos como este, donde el cono de Adams nos quedó muy seco y no le echamos suficiente agua, entonces queda ahí así nomás. Tienen este caso donde le echamos mucha agua y colapsa totalmente, la partícula no tiene suficiente fuerza para sostenerse. Y tienen este donde está mal mezclado, donde tienen una parte que quedó con poca agua y otra con mucha agua, entonces esa se muere. Entonces, en la tabla 6 vamos a elegir el asentamiento del cono de Abrams, que nosotros queremos para nuestro hormigón.
Los tipos de construcción yo creo que son bastante autoexplicativos. En este caso, recordemos que estamos haciendo una represa. Y una represa es bastante grande, ¿cierto? Entonces vamos a elegir grandes macizos. Ahora, ¿cómo elijo yo el asentamiento, ¿cierto? O el asiento. Tengo un máximo y tengo un mínimo. ¿Cuál debería elegir? Bueno, el mínimo nos va a dar eh, un hormigón más barato. Y un máximo nos va a dar un hormigón más caro y más fluido. El mínimo sería uno que no fluye tanto. Miren, volvemos acá. Este era un asentamiento pobre, ¿cierto? Muy poco asentamiento. Eso significa que entonces mi mezcla de hormigón tiene poco cemento y tiene poca agua. Yo puedo echarle más agua, sí, yo puedo echarle más agua y queda más fluido, pero eso me baja muchísimo la resistencia. Eh, Piensen que acá estamos buscando siempre las relaciones para que cumplan una cierta compresión. Entonces, si yo le echo más agua, queda más fluido, sí, gano, pero que resiste menos. Entonces, si yo quiero un hormigón más barato que me resista, voy a usar voy a usar menos cemento y menos agua, porque el cemento es lo más caro que van a tener en su hormigón. Pues piensen que es casi el 60% del precio. Entonces, y si yo quiero uno más resistente y que me cumpla, entonces ocupo una relación más alta de agua-cemento. Eh, Eso, simplemente depende del caso. En este caso, yo no quiero que mi represa colapse. Pero si, por ejemplo, tuviesen que hacer, no sé, un radier de una casa, van a usar el mínimo porque no le importa. ¿Quién se va a parar en eso? No van a poner un camión encima de un radier. Listo. Asentamiento requerido, yo voy a usar el máximo porque quiero la máxima calidad. Siempre usen el máximo en este caso, no se preocupen mucho de la economía. Ya, tenemos entonces el máximo asentamiento de Cono de Abrams y aparte tenemos el tamaño máximo del árido. Entonces nos podemos ir a sacar el contenido de agua estimado que vamos a usar en nuestro, en nuestra mezcla. Ah, por si acaso, toda esta mezcla que estoy haciéndolo para 1 metro cúbico o 1000 litros o 1000 litros. Siempre háganlo para 1 metro cúbico. Después con eso pueden escalar. Eh, Eso, todo lo que estamos calculando ahora es para 1 metro cúbico. Entonces tenemos el tamaño máximo del árido, ¿cierto? Recuerden que era 56,25. Voy a usar 50 porque es lo que más se acerca. Cuando estamos hablando de máximos, entonces siempre tiramos el número para abajo. Vamos a acercarnos a un número hacia abajo. Y si hablamos de mínimo, entonces nos tiramos un poco para arriba. ¿Ya? Es para cumplir nomás. Eh, es un hormigón sin aire incorporado, entonces nosotros elegimos el asentamiento cono de Abrams en 6 centímetros, ¿cierto? Vemos que acá tenemos 3, 5 y 8 y 10, como que no está el 6. Entonces vamos a tener que interpolar entre estos dos datos de acá. Ah, y por cierto, acá ven que dice aire ocluido en masa en porcentaje 0,5. Este es un aire que se le agrega por simplemente hacer este tipo de masa. Es algo que asumimos que va a estar ahí. En el certamen les dejé en todas las tablas donde tengan que interpolar, les dejo como el hint de que tienen que interpolar en este eje. Si se los dejo acá al lado, entonces tienen que interpolar entre un dato, no sé, entre 150 y 170. Si tienen que interpolar entre, por ejemplo, no sé, pues 210 y 205, porque tenían, bueno, acá, bueno, no sé, si tienen que interpolar en este eje, entonces se los voy a dejar acá abajo, para que lo tengan en cuenta. Si ahora eligieron un dato, si eligieron un slump y no tienen que interpolar, bueno, hay cosas a ustedes. Pero si se los dejé ahí es por algo, así que véanlo. Eh, entonces, ¿qué interpolar? Para el que no se acuerde, tenemos una función, ¿cierto? Que quizás no es lineal, pero vamos a asumir que entre el punto uno y el punto 2 tenemos una relación lineal. Es una aproximación. Es mucho más fiel hacer esta aproximación que quedarnos con el valor más chico, el valor más grande, el que yo quiera elegir. Entonces, esta es la fórmula interpolar. Acá tienen i1, i2, x2, x. Y acá tengo en función de lo que me den, ¿cierto? Si tengo el x o el y. Para este caso, para interpolar lo que había visto en la tabla, espérense. Yo acá ocupé de 3 a 5 ocupé 4 y de 8 a 10 ocupé 9 para tener un punto, porque aquí me están dando un intervalo. Entonces simplemente ocupan el número de al medio si es que les dan, por ejemplo, esto. Y ahí interpolé. Es cierto que quiero sacarlo en 6 porque es el 6 mi asentamiento del cono de Abrams. Estos son los datos que yo elegí.
161 litros medio por metro cúbico. Listo. Entonces ya, eh, ahora voy a sacar la resistencia de compresión requerida, recuerden, la compresión mínima más su factor de seguridad. Este es bastante simple, te dan acá donde elegir según la resistencia que se requiera mínima. Se la suman al mínimo y listo. Ahí tienen. Compresión requerida. Módulo de finura. Para sacar el módulo de finura, entonces, si creo que ya lo habían hecho en el certamen 1, no me acuerdo, pero simplemente si les dan el porcentaje que pasa, hagan una tablita al lado, 100 menos este dato acá, 100 menos este dato acá, 100 menos este dato acá, y ahí les va a ir dando. Suman todos estos, excepto el fondo no lo sumen, y este 100 no es el fondo, por si acaso, es siempre dividido en 100, siempre va dividido en 100, el fondo es otra cosa, y les va a dar el módulo de finura. Listo. Lo agregamos a la tabla. Entonces ahora tenemos que elegir la relación de agua-cemento que voy a usar en mi hormigón. Acá tengo tres métodos. Así que vamos a ver los tres. Primero, la compresión que requiere mi hormigón y si es que estoy trabajando con hormigón con aire atrapado o sin aire. Entonces, como estoy trabajando con un hormigón que no lleva aire agregado y mi resistencia requerida era 33,3, ¿cierto? Entonces está entre 30 y 35. Para que sea más fiel, voy a interpolar y voy a obtener 0,49. Ya, eso lo anoto. Lo dejo anotado en mi mente, hermano. Entonces, la otra opción para determinar la relación agua-cemento sería si es que estoy trabajando con un cemento de alta resistencia o grado corriente. En este caso era grado corriente, ¿se acuerdan? Y estábamos trabajando entre lo mismo, 33,3. Miren como 33,3 igual se acerca bastante al 30, lo voy a dejar en 0,45. Pero igual es bueno interpolar. Y la otra opción, la tabla 4, sería si es que estoy trabajando con un hormigón que va a estar sumergido o que va a estar expuesto a aguas agresivas. Si va a estar expuesto a aguas agresivas, como no sé, un dique, por ejemplo, en las costaneras de las playas, eh, sí, eso, no sé qué otro ejemplo darles, pero vamos a estar trabajando en una represa. En la represa el agua no es necesariamente agresiva, siempre está ahí un poco como estancada. Entonces vamos a suponer que va a estar constantemente expuesta a húmeda. También es importante eso de hielo y de hielo. Si es que estamos trabajando, no sé, en una zona como el sur de Chile, hay que considerar esto. Y toda estructura, porque esta era como para las secciones chicas. Ya, entonces recordemos. El anterior me había dado 0,49. Este de acá, si interpolo, me da 0,45. 0,457. Y aquí tengo 0,5. ¿Cuál elijo? ¿El mayor, el menor? Pueden ver acá que a medida que baja mi resistencia, a medida que yo tengo menos resistencia en mi hormigón, ¿cierto? Ven que aquí va bajando. Tengo una relación más alta de agua-cemento. ¿Por qué? Eh, no sé, así lo dice la tabla. Entonces, si yo quiero cumplir con mi resistencia, voy a elegir menor, la menor razón de agua-cemento, la que la tengo acá. ¿Por qué si elijo la menor, entonces ya cumple con las demás? Pues si elijo una muy alta, puede que no me cumpla con la resistencia requerida del hormigón. Bueno, aquí le había marcado que era una represa. Entonces voy a usar la mínima, ¿cierto? La que me había dado de interpolar acá arriba. Ya. Agua, cemento, mi relación va a dar 0,47. Traemos la tabla de nuevo y cierto que era 161 litros, ya, 161 litros lo cambio acá y despejo. Esto me va a dar en kilos. Esa es la cantidad de kilos que yo requiero en mi mezcla. Eh, Acá saco los volúmenes, va a ser importante después para calcular otra cosa. El volumen del cemento lo divido en su densidad del cemento acá. Densidad, al pasarlo a kilogramos partido en metros cúbicos, simplemente multipliquen por 1000. La densidad del agua siempre es 1000. Bueno, no siempre, pero ya ahí, listo. Ocupen 1000, ¿no? Determinación de la cantidad de área grueso. Ya.
Ya determinamos nuestra agua, ya determinamos el cemento, ahora tenemos que determinar cuánta grava y cuánta arena le vamos a echar. Para eso vamos a ocupar el módulo de finura, ¿cierto? Lo tenemos acá. Módulo de finura 3. Y aparte el tamaño máximo nos había dado 56, pero me voy a pegar al 50 porque me da flojera interpolar. Entonces me va a dar 0,72. 0,72 es el volumen de árido grueso compactado como... Bueno, ahí lo van a ver. 0,62 por la densidad del árido grueso. Eso me va a dar los kilos que necesito de árido grueso. Ahora necesito sacar el volumen de árido fino. Ya, un error acá es pensar que este 0,72 es el volumen de árido grueso. No, ese es... no me acuerdo muy bien de la diferencia, pero no es. Ya. Entonces, los kilos, sí, porque aquí estamos viendo la densidad ya compactada. No la estamos viendo suelta. Este es un dato que no puse en el enunciado, lo voy a poner en el certamen, pero la densidad generalmente del árido grueso suelta es de 2800. Entonces, divido en los kilos que me dio de árido grueso, lo divido en su densidad y me va a dar entonces el volumen de árido grueso. Ahí está. Ya, ese volumen de árido grueso, entonces ahora sí ya tengo todo. Pues, ¿se acuerdan que en delante saqué el volumen el volumen del agua y el volumen del cemento? Ya, entonces es 1 porque estamos haciendo 1 metro cúbico. 1 menos el volumen del árido grueso, menos el volumen del agua, menos el volumen del cemento. Y este 0,05 de donde salió es el contenido de aire incorporado. Eso nos va a dar el volumen del árido fino, 0,254 metros cúbicos. Acá tengo entonces la densidad del árido fino. Como ya tengo su volumen, lo multiplico por su densidad y me va a dar los kilos de árido fino que requiero. Finalmente hago mi tabla un poco de resumen, ¿cierto? Necesito 161 kilos de agua, 356 de cemento, de árido grueso esto y de árido fino eso. Eso es todo.